Señores y señoras, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo a nombre de la carrera de Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Técnica Particular de Loja. Agradecemos su participación y les damos la más cordial bienvenida al cuarto y último tema de este ciclo de webinars denominado La importancia del profesional de seguridad industrial en el Ecuador. Gracias a todas las personas que nos acompañan a través de la transmisión en vivo de este importante evento en nuestra fanpage de Facebook @eventosutpl. Como ya conocen, para el desarrollo de esta actividad contamos con un periodo de 1 hora y media para la exposición del tema y 30 minutos destinados a solventar todas sus dudas e inquietudes, mismas que los invito a compartirnos a través de la opción de preguntas y respuestas en Zoom o en la caja de comentarios de nuestra transmisión en vivo por el canal de Eventos UTPL en Facebook. De esta manera me permito saludar la presencia del magíster Hartman Torres, quien abordará el primer tema. Él es magíster en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, máster en Liderazgo y Dirección de Centros Educativos, consultor en áreas de seguridad y salud de varias empresas a nivel nacional con más de 13 años de experiencia, docente universitario de la Maestría en Seguridad Industrial, mención Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Técnica Particular de Loja, facilitador experiencial, más de 20 publicaciones en revistas, libros y periódicos. Estimado Hartman, bienvenido. Listo, muy buenas noches con todos ustedes, qué gusto, gracias por la invitación el día de hoy y topar un tema bastante interesante. Gabriela, buenas noches con todos ustedes, con todos los amigos que nos ven a través de las redes sociales, también muy buenas noches, bienvenidos a este cierre del webinar con el tema la importancia del profesional en seguridad y salud ocupacional. Tema bastante interesante que me apasiona muchísimo y obviamente queremos buscar ese plus en este profesional. Me van a permitir compartir mi presentación el día de hoy. Para mí un gusto formar parte de la Universidad Técnica Particular de Loja como docente en la Maestría de Seguridad y Salud Ocupacional, mención Prevención de Riesgos Laborales de la UTPL, ¿no? Lo cual lo vamos llevando, ya vamos en la tercera corte, bastante interesante los profesionales que estamos formando y obviamente invitarlos a todos ustedes que se formen en esta linda profesión. Vamos a hablar de la importancia del profesional en seguridad y salud ocupacional, ¿sí? No quiero hacerlo muy cerrado a esto, no quiero solo estar hablando y muchas veces desgastándome a ustedes, descansando por ahí. Lo que me interesaría es hacer algo dinámico. Así que los invito, por favor, a que ingresemos a la página web www.menti.com y les va a pedir un código, ¿sí? El código es 9887916. 9887916. Vamos a ingresar y ahí me va a salir una pregunta. Me dice, para ti, ¿cuál sería la importancia del profesional en seguridad y salud ocupacional en nuestro país? Cabe recalcar que mientras ustedes están ingresando, recordarles que en cualquier momento es oportuno hacer la pregunta que ustedes tengan, ¿no? Porque muchas veces dicen, vamos a dejar al final y al final te olvidaste de hacer esa pregunta y luego a lo mejor no nos volvemos a ver. Entonces, en cualquier momento, por favor, van a hacer las preguntas. En cualquier momento, Gaby me va a interrumpir, por favor, y vamos a responder sus dudas, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, vamos a ingresar a menti.com. Y el código es 9887916. 916, ¿sí? Entonces, ahí tienes 3 entradas, por favor, para poner con palabras cuál sería la importancia del profesional en seguridad y salud ocupacional. Repito, el código es 9887916, ¿sí? Voy a dejar de compartir para ir a ver cómo estamos respondiendo nuestras preguntas.
¿Ya? Perfecto, muchas gracias. ¿Cuál es la importancia del profesional en seguridad y salud ocupacional? Tenemos 8 personas conectadas, perfecto, 9 personas conectadas. Me dicen que la importancia es proteger, es los riesgos, es el clima laboral. Lo que más repiten, me dicen que el profesional en seguridad y salud ocupacional es necesario. Concuerdo con todos ustedes. Se necesita procesos de supervisión, correcto. 16 personas conectadas, 19, muchas gracias. Temas de responsabilidad. La profesión me dicen que es fundamental, correcto. Es necesario, perfecto. Por temas de prevención, cuidar, costos, seguridad, excelente, garantiza la seguridad. Muy bien. 37. Vamos a esperar un momentito que nos sigan comentando. Excelente, muchas gracias. Gracias por su aporte. Yo también voy a completar, ¿no es cierto? Qué lindo, 58 personas conectadas. Ya, perfecto. Vamos a leer, también tenemos en los chats que ya nos van a ayudar nuestros compañeros. Lo que más se repite es prevención, ¿no? Se necesita manejar términos en el antes que pase alguna situación. ¿Por qué anticiparse? Porque el anticiparse resulta ser más económico para la empresa. Y ya vamos a hablar un poquito de costos de los accidentes, ¿no? Me dice por qué es necesario, lo que más se repite, por temas de seguridad, asumo que me están hablando de seguridad de la empresa, muy bien, por temas de responsabilidad. La seguridad industrial está marcando un hito muy importante en nuestro país, que también se está encargando de la responsabilidad social de la empresa. Es decir, qué tan responsable socialmente eres con tus trabajadores. El simple hecho de capacitarlos, de dotarles de herramientas, de darles a conocer cuál es su trabajo, cuáles son sus riesgos y obviamente que ellos lleguen completos a su hogar, pues estás trabajando en responsabilidad social. Para los riesgos, excelente, 99 personas conectadas. Qué chévere. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Ya me dice por qué es necesario controlar, proteger, ya se hizo muy pequeñito, muchas personas conectadas. Qué chévere. Luego de esto, voy a hacer ahí un párame la mano con todos ustedes, 104 personas conectadas, muchas gracias. Les voy a hacer otra pregunta, ¿no? Y la pregunta es la siguiente. Concuerdo con todos ustedes que el profesional es por responsabilidad, por prevención, por seguridad, porque es necesario, por salud, ¿correcto? Porque es fundamental en todas las empresas que están construyendo, ¿no? Muchas empresas que se dedican a los procesos productivos, su gerente quisiera conocer de todo, pero el simple hecho de ser la cabeza y administrar su empresa, en muchas ocasiones le impide llegar a los conocimientos para en realidad desenvolverse también como un prevencionista, ¿no? Entonces lo fundamental es contratar a una persona dependiendo incluso el nivel de riesgo de la empresa. Perfecto. Les vamos a hacer una siguiente pregunta. Se les va a actualizar en su plataforma, en su Menti, y me pregunta, ¿en qué se traducen los accidentes y enfermedades profesionales? ¿Ya? Vamos a ver en qué se traducen estos accidentes y enfermedades profesionales. ¿Sí? Simplemente le pones actualizar y se actualiza, ¿no? ¿En qué se traducen? Perfecto. Se traducen en riesgos, se traducen en pérdidas, muy bien, en costos, indemnizaciones, que también entraría en lo que es costos, en pérdidas para la empresa, obviamente. Perfecto. Lo que más se repite, costos, riesgos, gastos, lo que más se repite en incapacidad, en muertes, ¿sí? Lamentablemente. Perfecto, en pérdidas para las personas. Excelente, qué chévere. Ese trabajo es de todos nosotros. Les felicito, gracias.
enfermedades profesionales, el prestigio de la empresa, muy bien, ¿no? ¿En qué se traduce un accidente o una enfermedad profesional? También se traduce en el prestigio de la empresa. Mira, Harman, no vayas a trabajar en esa empresa porque en esa empresa por lo general siempre muere la gente. Y si es que muere mucho la gente ahí, ¿cómo será el producto que me están entregando? Si la imagen de la empresa comienza a perderse, también sus productos comienzan a perderse. Excelente. Pérdidas materiales, en incapacidad. Perfecto. El ausentismo laboral. Correcto. Es posible que el accidente no fue tan grave y la persona tiene que irse un mes a su casa. Veamos los costos, ¿no? Tengo que contratar a una persona para que venga ese mes, obviamente, para que reemplace al trabajador accidentado. Tengo que capacitarlo. Tengo que hacer muchas situaciones. A lo mejor en el mes él ni siquiera va a tener conocimiento pleno de su área de trabajo. Es decir, todo eso se va a traducir a dinero. Sigue siendo costos, ¿no? Indemnizaciones, perfecto. Falta de operadores, correcto. Falta de trabajadores. Riesgos, 96 personas pérdidas, correcto. Muertes, riesgos, excelente, ¿no? Entonces hemos visto en qué se traduce, ¿no? Y en lo que se traduce, estoy totalmente de acuerdo. Principalmente costos, ¿no? Obviamente la vida humana, eso es irreemplazable. Eso es irreemplazable. Pero al final, para la empresa o para el Estado ecuatoriano, en este caso, se va a traducir en costos. Todos ustedes saben que nosotros tenemos una aseguradora. ¿Cómo se llama esa aseguradora? Esa aseguradora se llama Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y obviamente todo trabajador debe estar afiliado al IES. Entonces, esto básicamente para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el negocio de una aseguradora? Es que vaya entrando la platita, que entre platita, ¿no? Y no obviamente que salga. Pero cuando sale platita no es solo que está perdiendo el IES, es que en realidad está perdiendo todo lo que es el proceso de seguridad y salud ocupacional. Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema, bastante interesante. En el chat tenemos algunas preguntas. Gracias por los saludos a todos ustedes y vamos a continuar con nuestro tema. ¿Ya? Esto es un reporte básicamente que nos da el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Y me dice cuáles han sido más o menos los accidentes, el porcentaje de accidentes laborales que han sucedido entre los años 2013, 2014 y 2015. Y esto se traduce a que básicamente un promedio entre los años estamos hablando de 20,000 accidentes por año. Les recuerdo, 20,000 accidentes por año, ¿no? Siendo el año en realidad 2015 en el que ha habido mayor cantidad de accidentes y algo interesante en el año 2014 es que los 3-4 primeros meses tienen una accidentabilidad bastante baja y luego se viene con un pico bastante alto que llega a cerca de los 2,600 accidentes de trabajo. Entonces, eso es lo que en realidad nosotros tenemos que analizar. ¿Qué es lo que sucedió? Ahora, esta información, todos nosotros conocemos que existe un subregistro, es decir, hay accidentes laborales que ni siquiera se están reportando, ¿no? Perfecto. La traducción que todos ustedes ya lo dieron es en pérdida económica. La Organización Internacional del Trabajo me dice que en los países en vías de desarrollo, como el nuestro, los costos de accidentes y enfermedades profesionales es de aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto de este país, ¿no?
Recordándoles que entre los años 2018, 2019, 2020, el Producto Interno Bruto aproximadamente del país fue de 100.000 millones de dólares. Si yo saco ese 4%, de esos 100.000 millones de dólares, estamos hablando de 4.000 millones de dólares. La pregunta del millón, ¿qué podemos hacer con 4.000 millones de dólares? Y ahí está la necesidad fundamental del prevencionista, del profesional en seguridad y salud ocupacional. Muchas empresas al inicio lo ven como que, chuta, tengo que pagar una mensualidad más de mi empresa, ¿no? Pero en realidad también tenemos que ver cuánto nos podríamos ahorrar en el tema en que se produzca un accidente o una enfermedad profesional, ¿no? Esto principalmente, si lo ven al señor ahí está vendado con dólares, ¿no? Con dólares porque todo se traduce en un costo. Perfecto. Ya saben, cualquier momento, cualquier pregunta es buena. Esta es una pregunta que se la van a hacer todos ustedes, ¿no? ¿Por qué se producen los accidentes de trabajo? Pero antes que nada, me gustaría que todos a lo mejor tengan una hojita a la mano, y les voy a hacer dos preguntas antes de que respondan esto. Sabemos que el casco, muchas veces el equipo de protección personal nos sofoca, nos molesta, nos estresa, ¿no? En primer lugar, me vas a responder cuál es el inconveniente de usar el equipo de protección personal, ¿no? Esto lo vamos a hacer un poco imaginario. Te vas a ir respondiendo a tus adentros o simplemente coge una hojita y comienza a anotarlo, ¿ya? ¿Lo tienes claro? ¿Ya sabes por qué? ¿Cuál es el inconveniente del equipo de protección personal? Perfecto, ¿ya? Ahora me vas a responder la siguiente pregunta. Primero, ¿tienes hijos? ¿Y de qué edad? 2, ¿tu esposa? ¿Cómo es en el hogar la relación? Y 3, ¿qué pasaría si les llegas a faltar? ¿Ya? Estas 3 preguntas en una sola. 1, ¿tienes hijos? ¿De qué edad? Lo vas a anotar. 2, tu esposa, ¿cómo es la relación del hogar? Y 3, ¿qué pasaría si, porque ese equipo de protección personal, ese casco, te molesta, les llegarías a faltar? ¿Ya? Eso, por favor, vamos a respondernos, ¿no? ¿Qué pasaría si llegamos a faltar? Y nuevamente, aquí recalco la importancia del profesional en seguridad y salud ocupacional, ¿ya? Pero, para que lo tengan mucho más claro, todos sabemos en investigación de accidentes que existen causas directas, causas indirectas y causas básicas de los accidentes, ¿no? ¿Por qué se producen los accidentes? Y la mayoría de personas que estudiamos esta carrera fenomenal y fantástica, sabemos que suceden por 2 situaciones o la suma de estas 2 situaciones, ¿no? Nunca sucede porque cruzaste la escalera por la parte de atrás, no sucede por mala suerte, no sucede porque viste el gatito negro o porque a lo mejor siendo católico saliste de tu casa sin a lo mejor persinarte. ¿Por qué suceden? Entre las causas directas de los accidentes están los actos subestándar. Acto subestándar viene de actitud, ¿ya? Es decir, la actitud la pone Hartman o lo pone el celular. Pues obviamente lo pone Hartman, es decir, lo pone la persona. Y si esto es el estándar, subestándar está muy por debajo. En pocas palabras, el acto subestándar es lo que no debo hacer. Y aquí veo un claro ejemplo de acto subestándar. Lo veo a Homero Simpson por estar chateando, estaba manejando hasta con los pies, pero no sabe que se acerca a un camino cerrado. Eso es un acto subestándar. Como también se puede producir el accidente por una condición subestándar. Es decir, es el entorno que no es el
adecuado. Es el entorno que no es el adecuado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a manejar. Si bien es cierto, el profesional en seguridad y salud ocupacional muchas veces se me queda solo en una línea. Es decir, el profesional comienza a ver todo lo que son las condiciones subestándar. Entonces, por ejemplo, yo como técnico de seguridad puedo ver que existen cables en el piso y que no hay una señalización adecuada. Es decir, estoy hablando de una condición subestándar. Asimismo, puedo encontrar a lo mejor una máquina que necesita una guarda de seguridad. Es decir, estoy hablando de una condición insegura o subestándar. ¿Qué es lo que necesito colocar? Poner esa guarda de seguridad. Adicional a esto, hacemos y colocamos el tema de señalética. Hacemos todos nuestros procedimientos muy bonitos, pero muchas veces nos olvidamos de que en realidad estamos trabajando con personas, con seres humanos, que si yo no lo capacito, si yo no lo entreno, si yo no lo adiestro, si yo no llego a esta persona a través de habilidades blandas, porque no es simplemente ir, enojarse, ponte el casco o te multo y esta ha sido la solución. No, a través de habilidades blandas, como hicimos hace un momento el ejercicio del equipo de protección personal y qué pasaría si llegases a faltar, donde muchos de ustedes dijeron, no, o sea, no puedo faltar en mi casa, va a suceder esto, ¿no? Entonces yo tengo que llegar a la persona. Si alguien me dice, no, Harman, es que el casco me suda, me molesta, lo primero que hago, ¿tienes hijos? Sí, tengo hijos, 3 y 5 años. Ah, chévere. ¿Qué pasa si es que por no utilizar el casco te cae una piedra o te cae un martillo y te mata? ¿Cuántos años tiene tu esposa? Ah, no, Harman, mi esposa todavía es joven, tiene 30 años. Ah, mira, o sea, linda edad para rehacer su vida sentimental. No, Harman, no digas eso. Ah, ya, chévere. Entonces, ¿qué vas a hacer? No, pues me voy a poner el casco. Salgo de ahí y ese trabajador nunca más se va a olvidar de ponerse su casco. ¿Por qué? Porque llegamos a que su inconsciente se vuelva consciente a través de estas habilidades blandas. En cambio, si yo voy y le digo, señor, póngase el casco, lo multo, chuta, ya, se pone el casco ese momentito, me estoy dando la vuelta y se lo van a sacar porque va a decir ese Harman mucho molesta, ¿ya? Entonces, hay dos formas de comenzar a manejar la seguridad y salud en nuestro país, ¿no? Los accidentes, en pocas palabras, suceden por las máquinas o suceden por las personas o la unión de las dos. Pero ojo, mientras yo tenga una persona totalmente capacitada, totalmente consciente del trabajo que va a realizar, totalmente consciente de los riesgos que están en su área de trabajo, esa persona solita te va a indicar cuál es la situación de la máquina, si la máquina está en estado aceptable para trabajar o la máquina no está en un estado aceptable para trabajar, y obviamente eso va a originar podría originar algunos accidentes de trabajo, que traduciéndolos van a ser una pérdida principalmente económica. Excelente. Recordándoles que tenemos como normativa la Constitución de la República, que es la norma suprema, me dice que tengo los derechos del buen vivir. Entre esto, me dice que se garantizará el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Eso me dice la norma suprema y todos los trabajadores tenemos derechos, ya hablando en la parte laboral, ¿no? En la parte laboral tengo el artículo 326, que es de la Constitución de la República, en que en primer lugar me dice que los derechos laborables son irrenunciables, ¿ya? Todo derecho de los trabajadores son irrenunciables. En caso de dudas sobre cualquier alcance o disposición legal, será más favorable para el trabajador. Pero la que más me llama la atención, me dice, toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. ¿Quién debe darme esas condiciones que garanticen mi salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar? Es la empresa. ¿A través de quién? Del empleador.
Entonces el empleador, si no quiere verse con alguna situación, pues obviamente por un tema de una multa que puede venir por parte del ente rector, que es el Ministerio de Trabajo, si no cumple con algún requisito técnico legal, tendrá una sanción de $200 por trabajador sin que esto supere los 20 salarios básicos unificados, es decir, hasta $8,000, o puede tener una responsabilidad patronal. ¿De quién? De nuestra aseguradora, que es el IES. Entonces, si es que yo tengo un accidente y la persona, y a lo mejor me fracturé una pierna, estamos hablando de que una fractura sencilla, en que con un yeso en una clínica privada me hubiese costado $1,200, la atención en el IES también me lo van a dar, ¿no? Porque es un accidente laboral. Pero si fue por una condición subestándar, es decir, el empleador me dio una escalera en que estaba en mal estado, pues obviamente eso va a tener una responsabilidad patronal. ¿En qué se traduce la responsabilidad patronal? En que el IES le va a cobrar el yeso que me pusieron, pero muchas veces es 4 veces más caro que la clínica más cara, llamémoslo así, valga la redundancia, de nuestro país. Entonces, si la clínica me hubiese cobrado 1,200, pues el IES me estará cobrando $4,800 por responsabilidad patronal. Imagínense, solo por una fractura sencilla. Imagínense si una persona queda cuadraplégica. Imagínense si una persona llega a fallecer. Toda esa prestación me la van a cobrar a mí como responsabilidad patronal. Excelente. Nancy, muchas gracias, Nancy, por responder. Nancy me dice, tengo 2 años. A ver, vamos a leer toda la pregunta de Nancy del pequeño taller que hicimos, ¿no? Nancy me dice, sí, tengo hijos, 2 años. Tengo una relación estable y si le llegaría a faltar, se sentiría sin ganas de vivir porque está sola con los hijos que mantener, sin el apoyo del esposo, porque obviamente estaría muerto, ¿no? Obviamente la familia se va a sentir sola, ¿no? Entonces, todo lo que tú me dijiste del casco, que te molesta, que te estorba, pues ya analizando esto va a decir, no, pues, o sea, si pongo en una balanza los pros y los contras, ¿no? Todos los contras son, me pesa, me suda, me estorba, me duele, me hace doler el cuello. Esos son todos los contras. Pero si te pongo un solo pro, llegar sano y salvo a tu casa, ese pro es obviamente mucho más pesado que todo lo que tú me puedas decir, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar como profesionales, muchos profesionales en formación, tratar de llegar a nuestro trabajador, ¿ya? Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad tendrá derecho a ser reintegrada y a mantener la relación laboral de acuerdo a la ley. Nuevamente, costos. Por ejemplo, soy un operario, un maquinista, necesito mis manos para operar esta máquina y resulta que por un accidente, sea por un acto subestándar o una condición subestándar, perdí mi mano. Es decir, luego de la rehabilitación ya no podré seguir operando esa máquina. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues ni siquiera yo, la empresa tendrá que buscarme otro puesto de trabajo, siempre y cuando el mismo sea aceptado, ¿ya? A lo mejor como operador o como maquinista me pagaban un sueldo de $1,000. Bueno, perfecto, Harman tiene una sola mano, ¿qué hacemos? No sé, el único lugar donde no se utilizan a lo mejor las 2 manos es el área de información, ¿no? Para que Harman esté contestando las llamadas telefónicas. Perfecto, ¿cuánto es el sueldo de recepcionista? El sueldo de recepcionista es un básico, es de $400. Perfecto, Harman irá allá, pero obviamente él seguirá manteniendo su relación laboral. Es decir, tendrán que seguirme pagando los mismos $1,000, ¿ya? Si esto sumas por los años que el trabajador está en la empresa, obviamente sigue siendo más barato hacer prevención, poner la señalética, contratar al profesional, ¿ya? Pero hacerlo de una manera adecuada, con conocimientos de causa. Recuerden, todo lo que hagamos obviamente tendrá un efecto, ¿ya? Todo lo que tú hagas va a tener un efecto. Recordándoles a mis buenos amigos que tenemos el Código Integral Penal, ¿ya? Y en el Código Integral Penal me habla muchísimo
de las posibles, de que si la persona no ejerce adecuadamente la profesión, tendrá una responsabilidad penal. Es decir, la persona tranquilamente, con un juicio de repetición, podría ir a la cárcel. ¿Ya? Perfecto. Algo interesante, me dice que los riesgos provenientes del trabajo son a cargo del empleador. Esto está ya en el Código de Trabajo, artículo 38. Y a consecuencia de ellos, el trabajador que sufra de daño personal estará en obligación de indemnizarle de acuerdo con las obligaciones de este código, siempre que tal beneficio no le sea concedido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, olvídense esto de contratar personal y no afiliarlo. Al trabajador debes afiliarlo desde el primer día. Es falso lo que dicen. No, primero veamos si la persona se acostumbra y después de los 3 meses lo afilio. No, señores, tienes que afiliarlo desde el primer día. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra aseguradora llamada IES tenemos una prestación que nos da el Seguro General de Riesgos del Trabajo y eso cubre a nuestro trabajador desde el primer día de labores. Entonces, no nos juguemos con esto. Cualquier trabajador que vaya a ingresar tiene que ingresar con su afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Si quieres algún trabajo por prestación de servicios, eso ya es otra cosa y es otra forma de contratación. Excelente. En el artículo 410 del Código de Trabajo también me dice que las obligaciones, esto es interesante porque siempre les doy a conocer a mis compañeros en las empresas en las que trabajamos. Dice las obligaciones respecto a los riesgos. Dice los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. Hasta ahí estamos claros. Desde la Constitución de la República me habla de esto. Pero también me dice que los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por su empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de trabajo. Entonces, es muy importante esta parte porque tanto como empleador tiene sus responsabilidades, tiene sus obligaciones, los trabajadores también tenemos nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones. Esto simplemente para que quede un poquito claro, ¿no? Preguntas hasta aquí, por favor. Hemos hablado de un poquito de todo y me gustaría saber si... ¿Ya? Harman Torres tiene su empresa constructora y Harman Torres contrató un técnico de seguridad. Resulta que hay un accidente de trabajo, ¿sí? Va a venir una investigación. En esta investigación se va a determinar las causas. Si fue por un acto subestándar, es decir, uno de los trabajadores se le capacitó, hay señalética que le dijo no ingrese la mano cuando la máquina está en movimiento y él lo hizo, es decir, un acto subestándar, lo que él no tenía que hacer, pues simplemente el IES te da la prestación, no hay problema. Ahora, ¿qué pasa si el accidente sucede porque la escalera estaba en mal estado y el técnico no reportó que esa escalera estaba en mal estado? Pues obviamente todo va a venir en contra de la empresa. Pero lo que no muchos gerentes saben, que ellos tranquilamente pueden hacer un juicio de repetición, porque también por algo contrataron al técnico. Entonces mi llamado principal es en realidad que tenemos que formarnos. No le tengan miedo en realidad, no le tengan miedo, sino hay que respetar todo lo que se tenga que hacer con lo que es seguridad industrial. Excelente, Harman. Muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos más inquietudes. Nos comentan. En mi trabajo, un compañero repartidor de tienda a tienda, al caminar por la calle, un auto conducido por un adulto mayor salió de retro sin regresar a ver y lo golpeó. Él se hizo cargo de los gastos en una clínica privada y no en el IES. Y como no salió en los exámenes, no pasó nada.
Con el tiempo empezó con un dolor de hombro y tenía inflamado su ligamento. Sigue trabajando y hace unos meses que pasó esto y sigue con molestia y debilidad del brazo y el hombro. ¿Cómo procedería la empresa si él llegara a renunciar? ¿Aplica el riesgo laboral o cómo debe proceder la empresa? Nos consultan nuevamente. Correcto, excelente pregunta, ¿no? En primer lugar, nosotros tenemos que hacer como técnicos en seguridad, tenemos que hacer un análisis, primero una identificación de peligros y evaluación de riesgos, que fue, me parece, el segundo webinar que lo vimos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que analizar ese puesto de trabajo en todo el contexto. Entonces, obviamente, si yo sé que es un repartidor de tienda a tienda, uno de los factores de riesgo es un factor de riesgo mecánico el que va a tener, es decir, que puede existir que un vehículo lo atropelle o alguna otra situación, un accidente de tránsito, ¿ya? Eso debe estar estipulado, debe estar identificado. Obviamente, por ser un accidente básicamente de tránsito, no hay una investigación por parte del IES, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente el trabajador estaba realizando su actividad y en este caso el acto subestándar fue del adulto mayor, pero sí tuvo que habérselo reportado. ¿Por qué? Porque a futuro estos accidentes, por más pequeños que a lo mejor parecen, obviamente puede tener sus repercusiones. Entonces, tuvo que habérselo reportado para que el IES obviamente le dé la prestación. Actualmente el IES tiene que encargarse de esa prestación. Espero que el que haya pagado los gastos haya sido el adulto mayor, la persona que causó el accidente, pero si la persona pues renuncia, que lo podría hacer, hasta ahí se termina el tema contractual y lamentablemente la persona saldría con una molestia. Más bien valdría la pena recomendar que esta persona siga en la empresa, pero obviamente haga valer sus derechos. ¿Y a qué me refiero haga valer sus derechos? Que él obviamente tiene un derecho a al tema de salud y obviamente tienen que respetarse. Mientras él siga en la empresa, va a tener ese derecho. Mientras él salga, pues obviamente tendrá el derecho, pero ya va a ser muy difícil de justificarlo porque no existe la figura del accidente laboral como tal. Excelente, es muy cierto todo lo que nos comenta Hartman. En este caso sí, el adulto mayor a sus inicios había pagado pues esos costos. Continuamos, tenemos muchísimas inquietudes muy interesantes sobre este tema. ¿Qué pasaría si el trabajador llega a fallecer en el trabajo después de avisar que el equipo de seguridad está fallando? Correcto. Ahí básicamente si es que existen testigos o cuando se haga la investigación de accidente por parte del técnico de la empresa y por parte del IES, obviamente ellos van a pedir toda la información, ¿no? Si es que hubo algún testigo, lo van a llamar y le van a decir, bueno, cuéntanos. Entonces, si es que esta persona va a decir, no, es que el accidentado dijo que las condiciones no eran las adecuadas porque su equipo de protección personal estaba en mal estado, para el IES bingo. Bingo, ¿por qué? Porque es una condición subestándar. Entonces, toda la prestación que se le tenga que dar a la persona fallecida, como por ejemplo el tema de ayuda funeraria, que es entre $1,670 aproximadamente, más la prestación del Monte Pío, es decir, un porcentaje de su sueldo va a quedar para la viuda y para sus hijos menores de 18 años, todo eso tendrá que aportar el empleador, ¿no? El empleador como responsabilidad patronal. Y esas son las responsabilidades más altas, ¿no? He escuchado responsabilidades de 140, 150 mil, $160,000. Excelente, Hartman. Esperamos que todo esto que usted nos está comentando sea muy útil para toda nuestra audiencia. Continuamos. ¿Es necesario realizarle exámenes médicos al empleado antes de contratarlo y después de su despido, siendo este un empleado eventual? Correcto. Siempre es necesario, ¿no? Siempre es necesario la vigilancia médica. Y les recuerdo que tenemos nosotros los exámenes de inicio, los exámenes periódicos y los exámenes post-ocupacionales. Ahora, lo que sí tenemos que analizar el tiempo en que va a estar la persona vigente, ¿no? Porque si me dices es una persona que va a ingresar un mes, pues perfecto, hagamos el examen de inicio. A lo mejor en un mes de trabajo no se va a ver afectada la parte de su salud,
Entonces, ese examen de mes podría ser el mismo examen de salida. Simplemente necesitaría una visita, obviamente, al médico para ver si es que en algo se ha alterado la parte de su salud, ¿no? Y si es que no, pues sería tomado como un examen de salida. Entonces, ¿es recomendable que todas las empresas, así sean empleados eventuales, lo hagan? Correcto, porque yo no sé cómo está llegando el empleado. Un ejemplo rapidísimo. Llega un trabajador para bodega y voy a trabajar solo en la bodega un mes y resulta que el trabajador levantó un pallet de 20 kilos, ¿ya? Que está bajo la norma, pero al momento de levantarlo, pues siente un fuerte dolor en su espalda y haciendo la investigación resulta que es una hernia discal. En nuestro país la hernia discal es considerada como un accidente de trabajo porque es un suceso imprevisto y que sucede de un momento a otro. Pero lo que yo no sé es si fue por levantar esa carga o es que la persona ya vino con ese daño. Entonces no lo vas a saber, la persona obviamente tampoco te lo va a contar y la empresa tocará hacerse cargo por ese accidente laboral. Entonces la forma de blindar a las empresas es cumplir con cada uno de los requisitos técnicos legales y lo que me pide principalmente vigilancia de la salud. Sería pues entonces, Germán, un beneficio para la empresa. Muchas gracias. Correcto. Si un empleador provee de todos los implementos de seguridad y el operario en su trabajo no los usa y sucede un accidente, ¿cómo se procede en este caso? Correcto, lo que les decía, va a haber una investigación. Acto subestándar o condición subestándar. En este caso me dices que fue un acto subestándar, algo que no debía hacer. Por ende, obviamente no va a... El IES va a dar la prestación, pero la empresa no va a tener ninguna responsabilidad. Excelente, muchas gracias. Quiero agradecer a nuestro público por tan activa participación y por supuesto comentarle, Germán, que además de preguntas nos dejan muchos comentarios positivos y de agradecimiento para su ponencia. Muchas gracias y vamos a continuar, ¿no? Vamos a ver qué requisitos debe cumplir el técnico de seguridad y salud ocupacional en nuestro país, cuáles serían sus competencias. Muchas veces, y lo digo, ¿no? Cuando salí de la maestría, pues obviamente no teníamos muchas competencias. Es decir, vimos obviamente la parte de normativa, pero no sabíamos cómo hacer una política de seguridad y salud ocupacional. Me daba miedo pararme frente a mis compañeros y más aún cuando estos compañeros eran mayores a uno, ¿no? Entonces era como que con personas de mayor experiencia, tú decirles que deben utilizar el casco. Y siempre existía la persona que dice, oye, pero tú qué sabes de casco. Entonces son cosas, o sea, que en realidad nosotros tenemos que irlas manejando como técnicos. Actualmente el Ministerio de Trabajo nos ha dado varios cuerpos legales y lo bueno es que cada día nos está dando herramientas para una mejor gestión en seguridad y salud ocupacional. Y les voy a hablar específicamente de la lista de chequeo que hace el Ministerio de Trabajo en cada una de sus inspecciones. Esta lista de chequeo ustedes la pueden descargar de la página del Ministerio de Trabajo y tenemos dos listas de chequeos. Una para las empresas que tiene hasta 10 trabajadores y la otra lista de chequeos para empresas que tienen más de 10 trabajadores, ¿no? Recordándoles que obviamente tenemos 101 requisitos técnicos legales a cumplir para empresa con 10 o menos trabajadores, obviamente verificando su aplicabilidad. No todo es aplicable, ¿no? Pero también recordarles que si tú incumples cualquiera de estos requisitos técnicos legales, la multa por parte del Ministerio de Trabajo va a ser de $200 por trabajador, sin que esto supere los 20 salarios básicos unificados. Es decir, si tienes 10 trabajadores, ya sabes que la multa va a ser de $2,000. Y para las empresas que tienen más de 10 trabajadores, son 120 requisitos técnicos legales a cumplir, verificando obviamente su aplicabilidad, ¿no? Esto es importante que ustedes lo conozcan. Si bien es cierto, en las listas de chequeo están 100 requisitos y 119 para las empresas con más de 10 trabajadores, pues les recuerdo que hay uno nuevo, que es el tema de
prevención del riesgo de acoso y violencia contra la mujer. Entonces, esto también siempre tienes que estar actualizado referente a cada uno de los requisitos técnicos legales. En el tema de conocimiento, también algo importante que debe manejar el técnico de seguridad y salud ocupacional es obviamente el conocimiento del talento humano con el que tú vas a estar, ¿no? Recuerda, ya cambió el término de recurso humano. ¿Y por qué? Porque los recursos, muchas veces, este celular es un recurso. Después de 6 meses, de 8 meses, vendrá una nueva actualización, una mejor cámara, o más pequeño o más grande, y obviamente lo vamos a adquirir, y esto simplemente se va a desechar. Esta computadora tendrá su vida útil, es un recurso. Esta silla tendrá su vida útil, es un recurso. ¿Qué hacemos con los recursos cuando ya no funcionan? Simplemente los desechamos. En cambio, el talento es básicamente sacar lo mejor de las personas. Entonces, ya no se habla de recursos humanos, se habla de talento humano. Y tú tienes que ver cuáles son los talentos de esas personas y dónde puedes anclarte como técnico, como profesional en seguridad y salud ocupacional, para que tu labor preventiva, tu labor de gestión en seguridad y salud ocupacional, obviamente sea mucho más atractiva, mucho más llamativa, ¿sí? Y mucho más fácil, ¿no? Porque si piensas hacerlo todo tú solo, créeme que estás equivocado. Preferible es comenzar a direccionar personas que te puedan colaborar, el más pilas, el que tiene chispa, el amiguero, el que llega a sus compañeros. Entonces decirle, mira, ayúdame, necesito hacer una campaña de cuidado de manos. Y ellos te van a ayudar y van a ser en cierto punto tu fortaleza como profesional. Lean mucho, revisen mucho el tema de habilidades blandas. Como personas, como profesionales, como seres humanos, tenemos que comenzar a evolucionar, ¿ya? Muchas veces, obviamente, en la universidad nos dan un 70, un 80% de nuestro conocimiento. Ese otro 20% tienes que buscarlo. Y muchas veces esa búsqueda está en el día a día, está en el trabajar, está, mira, sí ha sido de ser una política de seguridad y salud en el trabajo. Ahí está. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscarlo para fortalecernos. Adicional a esto, ¿qué debes hacer con este talento humano y con todos los miembros que conforman tu empresa? Lo que tienes que hacer es, obviamente, dar las reglas del juego. ¿Cuáles van a ser las reglas del juego? Porque hay muchas veces una cancha que se llama empresa. Hay un balón que se llama suministro, hay unos arcos que se llaman equipo de protección personal, hay señalética que se llama, que igual es la señalética de la empresa. Hasta ahí estamos claros, pero también tenemos jugadores, tenemos personas, tenemos talentos, tenemos seres humanos. La cancha solita no sirve de nada. La cancha solita, más los insumos, más los equipos de protección personal, más la señalética, no sirve de nada. Cuando esto se complementa, cuando todo este ciclo se cierra. Cancha, insumos, equipos de protección personal, personas, obviamente, trabajando y, ¿por qué no?, divirtiéndose. El trabajo no debe ser una amargura, el trabajo no debe ser una penuria. El trabajo debe ser algo que en realidad a ti te satisfaga, ¿ya? Y lo que tú tienes que buscar en las personas, obviamente, que trabajan, tienes que buscar ciertas situaciones que a ellos como que les llame la atención, ¿ya? Vuelve a redescubrir los talentos de esas personas. ¿Por qué trabajas? No, ya para jubilarme porque me quiero ir. O sea, sí, entiendo, pero podemos darle un giro a eso. No te sientas tan mal cuando vengas a la empresa. Comencemos a aportar. Tienes que hacer que ese jugador vuelva a jugar, ¿ya? Que este jugador, utilizando esta analogía, que vuelva a jugar. Y con eso vas a tener toda tu empresa funcionando. Y obviamente siempre van a haber algunos requisitos que se van necesitando a lo largo, que eso ya podríamos llamarlo incluso un proceso de mejora continua. Mira, tenemos un balón, pero ¿sabes qué? Ahora ya nos viene el nuevo balón FIFA, bla, 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 bla.
excelente, comencemos a incorporarlo. Muy bien, tenemos reglas de juego. En el tema de conocimiento, la capacitación, ¿no? La capacitación, el entrenamiento y el adiestramiento. Sucede justo lo que está sucediendo aquí en esta diapositiva, que muchas personas no les interesa. Y no les interesa ¿por qué? Porque obviamente no es su necesidad, ¿ya? Recordarles que para el tema de enseñanza-aprendizaje con niños se utiliza la pedagogía, pero tú para la enseñanza-aprendizaje con adultos tienes que utilizar mucho lo que es la andragogía, ¿ya? Implementar metodologías de enseñanza-aprendizaje. Muchos de nosotros no conocemos de eso. He estado en capacitaciones de colegas míos que me dice, Harman, vamos a dar una charla de 5 minutos. Yo, chévere, los escucho, ¿no? Y cogen, levantan a una persona, señores, vamos a hacer esto, pum, pum, se hace así, ya listo, sí, se acabó. Y se fueron. No hubo una pregunta de decir, por lo menos, ¿entendieron? ¿Saben lo que hicieron? O sea, las personas simplemente estuvieron ahí porque no había la necesidad. Al siguiente día le dije, ¿me permites a mí? ¿Cuál es el siguiente tema? El tema es manejo de extintores. Perfecto. Tráiganme, por favor, 3 extintores. Trajeron los 3 extintores. Listo, señores, vamos a la charla de seguridad, por favor. Todos se van a dividir en 3 filas. Listo, detrás del extintor. Muy bien. ¿Sí ven esa marca allá? Sí, perfecto. Van a ir corriendo hasta allá y cuando lleguen allá van a gritar el protocolo de uso del extintor bajo la norma APA. Ale, apunte, presione y abanique, ¿no? Y cuando van a abanicar, van a mover la colita. Y resulta que los trabajadores, y era un concurso, ¿no? ¿Quién lo hacía más rápido? Si te olvidabas, tenías que llegar, tenían que decirte tu grupo, regresar y nuevamente decirlo. Pero esto ya fue un aprendizaje basado un poco en la experiencia, basado en metodologías lúdicas, utilizando el juego también como una estrategia, la diversión. Entonces, créanme, es bastante interesante cómo tú puedes llegar. Si tú, porque eso me pasó a mí, ¿no? Si tú te paras enfrente de las personas, comienzas a hablar y ves que las personas comienzan como que a dormirse, cambia de estrategia, porque caso contrario estás hablando al viento, ¿ya? Entonces, esa es una recomendación principal. Formémonos como facilitadores, formémonos como formadores, formémonos como instructores y formémonos como capacitadores. No es cierto que todo profesional es un formador. A lo mejor todo docente sí llega a ser un formador, pero no todo profesional es un formador. Hay muchos profesionales, la venia, les hago la venia, son conocedores, conocen muchísimo su área, pero tú les dices, explícanos, y no saben cómo llegar a las personas. Entonces, algo principal que debes manejar es el tema del conocimiento. Los programas de capacitación, vuelvo y repito, el adulto aprende por necesidades. ¿Cuál es la necesidad? No vas a ir con un tema de trabajo en alturas para personas que en su vida van a hacer trabajo en alturas. Tal vez como conocimiento general y de una forma rápida y decirles, miren, a partir de 1.8 metros se considera un trabajo en altura. Y listo, pare de contar, necesitas la cápsula, se acabó, no necesitas más, porque no lo van a hacer. Pero tienes que ir a las necesidades de las personas. Entonces, primero vas a detectar cuáles son esas necesidades, cuáles son esos riesgos, qué es lo que las personas quieren conocer. Luego de eso vas a diseñar tu programa de capacitación con todas esas necesidades. Vas a hacer una validación, obviamente, del mismo. Primero puedes llamar a 3, 4 personas, dar el tema que piensas dar, que ellos te digan incluso cuáles son los errores que han visto en el mismo, mejorar. Y una vez que lo has validado, aplicarlo. Pero recuerda, algo fundamental es el proceso de evaluación, ¿sí? Sin evaluación, esto no funciona. Y hay una equivocación muy grande que se piensa que la evaluación es simplemente para pasar de año. No, señores, las personas que me conocen saben que cuando ellos se están dando un examen, en realidad están calificando a la persona que llegó o intentó llegar con
conocimiento. Entonces, cuando sé que las personas salieron mal, no me alegro como docente, es más, me pongo muy triste porque sé que en alguna parte fallé en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, esto es la forma. Y la evaluación debe ser continua, ¿sí? Perfecto, vamos a ver, eh, cuidado de manos, ¿no? Esa es la necesidad porque muchas personas manejan máquinas. Perfecto, voy a diseñar, voy a evaluar y voy a aplicar. Perfecto, luego voy a llamar a Gabriela y voy a decir, Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué aprendiste? Y me dice, no, Harman, pues interesante que no debo meter las manos cuando la máquina está en movimiento. Ah, excelente, bingo. Luego de 3 meses nuevamente me voy a encontrar con Gabriela. Gabriela, ¿cómo te va en tu área de trabajo? Excelente, Harman. ¿Y qué tal? ¿Estás aplicando los conocimientos? ¿Recuerdas algo? Sí, claro, Harman. Siempre acordándonos de la señalética que nos dijeron que es prohibido meter las manos con la máquina en movimiento. Y obviamente, si es que hay algún daño, todos ya conocemos que debemos desconectar la máquina y comenzar a verificar el daño. Si no está desconectada y está en movimiento, no podemos hacer. Bingo, esa persona sigue con la enseñanza, ¿no? Con el aprendizaje. El aprendizaje ya de ahí se va de largo. Eso en cuanto al tema de procesos de capacitación, ¿no? El proceso de evaluación, siempre evaluar, estar evaluando, verificar si en ese proceso existe aprendizaje. Si existe aprendizaje, hacerlo incluso divertido, ¿por qué no? Si está divertido, ver qué beneficios te trae, no solo en el tema monetario. No es que porque recibieron esta capacitación van a recibir plata, no, sino que van a evaluar qué plus tienen como profesionales. O las personas que se están formando me dicen, mira, yo no conocía que el mundo de la seguridad y salud ocupacional era tan extenso. ¿Ya? Porque muchos obviamente nos graduamos como técnicos en seguridad y simplemente nos ponemos así en esta posición, ¿no? Somos como que muy cuadrados, es blanco y azul y punto, usted póngase el casco y punto. No, hay muchas más situaciones que tú debes analizar. Entonces, ¿qué ganancias te va a dejar este proceso? Si es que todo me dice sí, pues continúa, estás por buen camino. Si en alguno de esos no te deja ganancias, no hay diversión y no hay aprendizaje, pues debes cambiar el proceso de evaluación y, ¿por qué no, el proceso de capacitación? ¿Ya? Vamos a la etapa de prevención. En la etapa de prevención tú sabes que debes conocer los requisitos técnicos legales, pero siempre partimos en seguridad y salud ocupacional aplicando lo que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, que justamente nos explicaron en uno de estos webinars, ¿no? Entonces, identificamos el peligro, evaluamos el riesgo y todo luego tomamos las medidas de control. Y en el webinar que obviamente nos dio nuestra colega, muy bueno, por cierto, felicitaciones por el nivel de profesionales, lo que nos decía que muchas veces fallamos en la verificación de esas medidas de control. Muchas veces decimos, a ver, este es el peligro, este es el riesgo, este es el nivel de riesgo, medidas de control y se acabó. No, señor, tienes que volver nuevamente a evaluar e identificar que si esas medidas que tú las tomaste están de acuerdo, obviamente, a lo que la empresa requiere y si ese riesgo igual se sigue manteniendo bajo. Me dice que debo cumplir con los procedimientos establecidos por la empresa, pues obviamente te tocará hacer procedimientos. No copies procedimientos de otros lados, comienza a ver la realidad y estos procedimientos tienes que hacerlos con tus compañeros, con los trabajadores. Ellos te van a dar todos los suministros para que tú lo puedas realizar. Tienes que hacer mediciones higiénicas dependiendo los riesgos a los que los trabajadores estén expuestos. Evaluar periódicamente el proceso productivo. Si es que es la misma máquina, las mismas personas, el mismo producto, pues claro, puede ser cada año y medio, cada 2 años. Pero si a los 3 meses que tú hiciste tu evaluación te vino una nueva máquina, ¿ya? Y vas a sacar un nuevo formato de producto, ya no así, sino asá, pues obviamente tendrás que evaluar nuevamente el proceso productivo para identificar todos los peligros y evaluar todos los riesgos existentes en este nuevo proceso. La mejora continua está implícita en todos estos aspectos, ¿no? Listo, Gaby, preguntas. Sé que tenemos muchas preguntas, por favor.
para nuestro público. Es por ello que siempre les estamos agradecidos por tan activa participación y una vez más a usted por su brillante ponencia, Harman. Continuamos. Nos siguen consultando el tema anterior, pero vamos a dar paso, ¿verdad? El equipo nos comenta. Correcto. ¿Cómo hacer entender al empleador que la seguridad es igual de importante que la producción, teniendo en cuenta que en la actualidad la seguridad se la toma como un factor secundario? Correcto. Me gustaría, me voy a dar el tiempo de hacer un ejercicio más bien con ustedes para responder. Les voy a contar una historia, ¿no? No cuenten a nadie, ¿no? Resulta que en una empresa en la que tuve el gusto de participar, un gran gerente, un señor a carta cabal, él siempre se manejaba por temas específicos. Él no era una persona que ocupaba su tiempo en leer todo un informe, no, a él necesitabas darle datos, pero claros. En alguna ocasión llegaron a planta a trabajar 3 personas y obviamente iban a hacer un trabajo en altura, ¿no? Un trabajo en altura en una nave. Entonces resulta que fui, pues obviamente les pedí el número de cédula a los trabajadores y obviamente identifiqué que no estaban asegurados. El trabajo me parece que iba a ser de 2 o de 3 días, nada más. Pero obviamente fui donde el señor gerente y le dije que ¿por qué no están afiliados? Deben estar afiliados. El señor gerente me dijo que obviamente solo se van a demorar 2 días o 3 días y que no es necesario afiliarlos, ¿no? Entonces, claro, fui novato, ¿no? Hice todo un informe muy bonito, bajé la normativa por aquí, normativa por acá, hice un informe como de 4 hojitas a colores, muy bonito, y luego le llevé al señor gerente, ¿no? Le entregué al señor gerente, él lo quedó viendo, vio el número de hojas y lo botó. ¿Ya? Ese rato yo quería llorar, soy honesto, ¿no? Quería llorar, no sabía qué hacer, hasta que el jefe financiero me dice, Harman, dice, ¿qué le pasa? Le digo, ¿no vio lo que pasó? Me dice, lo que pasa es que usted no habla lenguaje gerencial. Entonces le dije, ¿cuál es el lenguaje gerencial? Usted tiene que hablar con números. Y de ahí pues se me prendió el foco y voy a hacer el mismo ejercicio que hice en esa ocasión, si me lo permiten, ¿no? Y con esto obviamente voy a cubrir la pregunta que me están haciendo. Tengo para realizar apuntes aquí, tal vez, si me ayudan. Desea. No, estimado Harman, no tenemos disponible esa opción. Ajá. Ya, entonces, bueno, les voy a comentar, ¿no? Una persona que trabaja, asumamos que tiene 30 años. 30 años, va a trabajar los 2 días, de los que sin darnos cuenta, pues en el primer día de trabajo se cae, ¿no? Ya les leímos lo que nos decía el Código de Trabajo, que todos los riesgos provenientes son a cargo del empleador. Entonces, perfecto. La persona falleció. ¿Dónde falleció? Falleció en la empresa. ¿Qué estaba realizando? Estaba realizando un trabajo de pintura. Perfecto. Veamos, como no estuvo afiliado, nosotros tenemos que, como empleadores, darle la prestación. La persona era casado y tenía una hija con discapacidad, ¿ya? En caso de estar afiliado, obviamente se habilita lo que es el Seguro General de Riesgos del Trabajo, quien le va a dar la prestación. Y como fue un accidente de trabajo, pues la viuda se va a quedar con un porcentaje de su sueldo. ¿Cuánto es el sueldo mínimo que se va a trabajar? Son $400. $400 es lo que la persona hubiera llevado mes a mes a su familia. Perfecto. De esos $400, estamos hablando que tenemos básicamente año a año que irlo haciendo, ¿no? Si multiplicamos los $400 por los 12 meses, me resulta un valor de $4,800. Eso sería en el año. Pero ojo, la persona tenía 30 años. ¿Qué tiempo le faltaba para jubilarse? Pues 35 años. Si tú multiplicas esos 4,800 por los 35 años que la persona ya se hubiera jubilado, estamos hablando de $168,000. Ese sería el valor de la responsabilidad patronal. Ahora hagamos lo otro, ¿no?
Afiliémoslo. Si la persona está afiliada, más o menos por $400, el pago del IES es de $80. Pero eso es en los 30 días. Si tú divides esos $80 para los 30 días, me parece que te sale a un valor aproximado de 2.66, si es que no me equivoco. Eso sería por día. Si eso multiplicas por los 2 días, estamos hablando de 5.40, 5.50 dólares por la afiliación. Entonces, ahí es cuando comenzamos a hablar el lenguaje gerencial. Y yo le llevé el accidente sin afiliar, $168,000. Afiliado, 5,50. Escoja, señor gerente. El gerente me dijo, ya tuvo que estar afiliado. Entonces, ese es el lenguaje que nosotros tenemos que comenzar a hablar. ¿Sí? Accidente sin equipos de protección personal, es decir, una condición subestándar. Usted va a pagar una responsabilidad patronal, más o menos, $168,000. El equipo de protección personal, más o menos que tenemos que dotarle a esa persona, $60. Escoja. ¿Ya? Y ahí es fácil llegar, es muy, muy fácil llegar. Es un poquito complicado, sí, pero esas son las formas en las que yo les recomiendo que podían llegar a la alta gerencia. Excelente, Harman, muy interesante. Justamente ayer también escuchábamos una charla sobre cómo hablar con la gerencia, cómo llegarles, ¿no? Entonces es muy importante saber sobre este tema también. Tenemos más inquietudes. Nos comenta Diego, soy un trabajador de la salud. Durante el tiempo se me diagnosticó con una hernia discal. En caso de que me llegaran a despedir, ¿cuál es el trámite a seguir en cuanto a la enfermedad? Espero que nos pueda ayudar, nos comenta. Correcto, Diego. En primer lugar hay que hacer un análisis. No te puedo dar una información rápida de la situación. Hay que hacer una investigación de accidente. ¿Dónde fue la investigación de accidente? Si es que fue laboral y logramos determinar que fue un tema laboral, pues no te pueden despedir, porque es claro lo que dice la Constitución de la República en cuanto a los derechos, no te podrían despedir. Si es que fue un tema jugando indoor un día domingo en la cancha de tu barrio, pues ya es un tema extra laboral. La empresa, obviamente por toda la situación que debe darse, el tratamiento, podría obviamente mantenerte hasta un año, según lo que me dice el Código de Trabajo. Y de ahí obviamente ya se podría verificar. Pero si es que es por la hernia discal, tampoco te pueden votar. Ojo, ¿no? Porque no, cuando una persona, un trabajador está enfermo, no lo puedes despedir. En caso de que te despidan, sería un despido intempestivo y es fácilmente ganable para que te regresen a tu puesto de trabajo. Excelente, Harman, muchísimas gracias. Tenemos preguntas relacionadas con el IES, entonces le voy a dar 2 inquietudes al tiempo. ¿Qué pasa si por un contrato de servicios profesionales en jornada de 5-2 no me han afiliado al IES? Y si el empleador no asegura desde el primer día de trabajo al trabajador, ¿cuáles serían las consecuencias de esta irresponsabilidad? Son muy relacionadas. Ya, comienzo con la segunda, ¿no? Si es que no afilias y a la persona le sucede algo, el IES va a dar la prestación. Riesgos del trabajo va a dar la prestación, pero eso te lo van a cobrar a ti directamente. Por más que me digas, le di el equipo de protección personal, le di las instrucciones, leyó el reglamento de seguridad, de higiene y seguridad. O sea, por más que tengas todo un sistema de gestión, es una responsabilidad patronal directa. Pare de contar. Y en el primer caso, por favor, me repite. Claro que sí. ¿Qué pasa si por un contrato de servicios profesionales en jornada de 5-2 no me han afiliado al IES? Ya, perfecto. La prestación de servicios es una modalidad de contratación totalmente legal en nuestro país, ¿ya? Y no necesariamente debe existir una afiliación. Es decir, yo como Harman Torres, si voy a prestar mis servicios profesionales en la empresa Pepito Pérez, pues no necesariamente Pepito Pérez tiene que afiliarme, porque no sé qué tiempo vaya a durar esa prestación de servicios. Los mismos pueden ser de 1 hora, pueden ser de 10 días, pueden ser de 1 mes, ¿sí? Entonces, en realidad, la persona que debe estar afiliada es el profesional. Entonces, yo como profesional, para llegar a la empresa Pepito Pérez, debo estar afiliado al
IES y más bien recomendarle a la empresa Pepito Pérez que si no estoy afiliado por servicios profesionales, no debería recibirme en su empresa. Excelente, Germán. Muchas gracias. Coméntenos ahora, ¿hay alguna diferencia entre peligro y riesgo? Claro que sí, claro que sí. Por eso hablamos de identificar peligros y luego hablamos de evaluar riesgos. Peligro es todo lo que está en la naturaleza que me puede causar daño. Los peligros, en mi caso, en este momento sería la silla, la mesa, el computador, la iluminación, los cables eléctricos. Esos serían los peligros. Es el objeto como tal. Pero en cambio el riesgo es obviamente exponerme o interactuar con ese peligro. Muy diferente, es decir, sentarme en la silla. Silla es el peligro, pero sentarme en la silla ya se convierte en el riesgo. Si yo veo que esta silla es muy fuerte, ¿cuál será el riesgo de caerme? El riesgo, muchos de ustedes me van a decir, el riesgo es bajo. ¿Ya? Entonces, como el riesgo es bajo, pues perfecto, sigo utilizando la silla. Peligro, una piscina. Riesgo, meterme a la piscina. Ahora sí analicemos las condiciones, analicemos el entorno. La piscina muy profunda y Hartman no sabe nadar. El riesgo obviamente va a ser alto. Miren, ya comenzamos a evaluar los riesgos. En cambio, Hartman, un experto nadador, el riesgo a lo mejor es medio o es bajo. ¿Pero existe riesgo? Sí, porque Hartman, por más que sea un experto nadador, no quita nada que a lo mejor le pueda dar un calambre. Entonces, sí existe la diferencia entre riesgo y peligro. Excelente. Excelente explicación, Aaron. Muchísimas gracias por utilizar todos esos ejemplos. Así nuestro público lo puede comprender de mejor manera. Continuamos. Nos consulta Mónica, que tiene una inquietud sobre lo que usted había mencionado de los derechos del trabajo, a que estos son renunciables. ¿Podría explicarnos un poquito más de ello, Hartman? No, más bien lo que yo dije es que los derechos del trabajador son irrenunciables. No puede renunciar a estos derechos, ¿no? Entonces, en el caso que me dijeron de la hernia discal, resulta que si te quieren votar y te quieren pagar por votarte, no puedes tú renunciar a ese derecho. Es decir, la empresa te debe seguir manteniendo según lo estipulado incluso antes del accidente. Entonces, los derechos son irrenunciables. Muchas gracias, Germán, por esta aclaración. Entonces, para poder continuar con la exposición, vamos a hacer una última inquietud. ¿Se puede determinar alguna responsabilidad patronal así el accidente haya sido por un acto subestándar? No le escuché, se me fue un poco la señal, por favor. Ya, perfecto. Déjeme, ya descarté la inquietud, pero la vamos a encontrar ahora. Algo me dijo que sí puede haber una responsabilidad patronal por un acto subestándar. Sí, exacto. Sí puede haber alguna responsabilidad por algún acto que este sea subestándar o no. Recuerden, cuando es acto subestándar fue algo que el trabajador no tuvo que haber hecho, ¿ya? Entonces ahí no va a haber responsabilidad patronal. Igual va a haber la prestación. Siempre el trabajador va a tener la prestación. Sea acto, sea condición, va a tener la prestación. Lo único que la empresa no va a tener una responsabilidad patronal. Siempre que sea por acto subestándar, muy difícil que exista una responsabilidad patronal, al menos que sea por una situación adicional que esté anclada a una condición subestándar. Excelente, Germán. Muchas gracias por resolver todas estas inquietudes. Las seguimos receptando, pero en este momento continuamos con su exposición. Correcto. Recordándoles que también en la parte médica, lo bueno de tener la vigilancia médica es que el médico ocupacional va a hablar de la aptitud médica, ¿no? Entonces, es posible que una persona vaya a trabajar en bodega, pero tiene una hernia discal. A lo mejor si todo el proceso es automatizado en bodega, no hay ningún inconveniente. La persona puede ir a trabajar en bodega, pero ahí le va a decir que es apto con restricción. Es decir, que la persona es apta para trabajar en bodega, para hacer ingresos y egresos de bodega, pero lo que no puede hacer es a lo mejor levantamiento manual de cargas. Eso es apto con restricción. O es posible
que la persona físicamente esté bien, entonces va a ser apto, o es posible que la persona netamente necesitemos una persona para el área de bodega, pero para levantamiento de carga, ahí simplemente en la aptitud me va a decir no apto. Entonces, esas son las situaciones que nosotros tenemos que ir analizando. Interesante. Vamos a topar ya la parte final prácticamente de nuestra exposición y vamos a hablar de algo que no a muchos nos gusta, ¿ya? ¿Y por qué lo digo? Porque vamos a hablar del tema de la disciplina. Un profesional en seguridad y salud ocupacional debe ser muy disciplinado y hacer entender a todos sus compañeros de trabajo y a todo su entorno que debemos manejar una disciplina. Y esa disciplina, con el tiempo, se va a formar algo que se llama hábito, ¿ya? ¿Y qué es lo que me dice la ciencia? Que por lo menos se necesitan 21 días muy disciplinados para que eso se convierta en un nuevo hábito. Un ejemplo. Resulta que obviamente la pandemia, pues el encierro nos ha hecho subir un poquito de peso, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Voy a caminar. Perfecto, te levantas el día 1, vas a caminar, listo, caminaste. El día 2, ya hay el pretexto de que te duelen las piernas, pero igual te vas a caminar. El día 3, un día muy lluvioso y dices, no, no me voy a caminar y listo. ¿Sabes lo que va a ser el resultado o cuál va a ser el resultado de eso? Que no te vas a volver a ir a caminar. Pero en cambio, si el día 1 te vas, el día 2, el día 20 te vas, el día 21 está lloviendo muy fuerte, igual te vas y me dices el día 22, sabes que ya quiero quedarme en la casita porque igual está lloviendo, es como que tu cuerpo te pide, necesita, es decir, ya formaste un nuevo hábito en tu cuerpo y obviamente lo que necesitas es salir, o sea, ya es un nuevo hábito y si no lo haces, tu cuerpo no va a estar bien todo el día. Todas las personas que caminan ya me entienden, ¿no? El día que no caminan es un día muy pesado, es un día muy, muy aburrido, es un día muy estresante, es decir, me faltó algo. Si tú le preguntas, ¿qué te faltó? Me faltó caminar. Es porque ya su cuerpo de esto hizo un nuevo hábito. De la seguridad y salud ocupacional también podemos formar hábitos. Y no solo en la persona, no solo en el técnico de seguridad, sino en toda la organización. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer primero? Primero vas a conocer la realidad de tu entorno, vas a conocer la realidad de tu empresa, vas a identificar peligros, vas a evaluar riesgos, vas a tomar acciones correctivas. Todo esto las vas a planear, ¿ya? Luego de que tú hayas planeado todo esto, vas a comenzar a realizar, es decir, ya, ahora sí, en esta área nunca usamos casco, pero de ahora en adelante, por los riesgos necesitamos usar casco. Y ahí es cuando todos deben ser parte del todo. Cuando dijeron todos, todos tenemos que utilizar casco. Recuerden que la seguridad y salud ocupacional no existen jerarquías. Nadie es más ni nadie es menos. Entonces, si es que por ave Harman Torres, el técnico de seguridad con la maestría en ni sé qué y en ni sé cuánto, viene, pues Harman Torres está en la obligación de usar el equipo de protección personal. Si cualquier persona me llama la atención, hey Harman, no puede estar aquí porque no tiene el equipo de protección personal, muchas gracias, lo voy a hacer. Eso hicimos en una empresa, les comento, y en esta empresa obviamente la mamá del dueño pues siempre visitaba la empresa y las áreas de producción, pero sin equipo de protección personal, sin nada, ¿no? Hicimos tan fuerte este hábito que uno de los trabajadores se le paró y le dijo, señora, no puede ingresar. La señora se enojó mucho, dijo, ¿no sabes quién soy? Sí sé, señora, quién es, pero usted no puede ingresar. Obviamente, luego el trabajador era asustado porque lo llamaron a gerencia. Pensaba que lo iban a votar y lo único que hizo el señor gerente es agradecerle y felicitarlo por la actividad que había hecho. Y obviamente, en delante de su mamá le dijo, de ahora en adelante, todos o cumplimos, ¿no? Entonces, va el hacer. Pero luego del hacer está el repetir, repetir, repetir y repetir. Porque si rompes esta repetición, pues simplemente el hábito va a
desaparecer. Y después de repetir, tienes que seguir haciendo. Con todo esto, con este planear, hacer, repetir y seguir haciendo, recién vas a llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? La meta a lo mejor son los objetivos en seguridad y salud ocupacional, prevenir accidentes laborales, prevenir enfermedades profesionales. La meta puede ser una nueva cultura organizacional. La meta puede ser menores costos en el tema de impuestos que se le pueda poner, en el tema de responsabilidades patronales a la empresa y mayor ganancia. Es decir, las metas son todas las que tú te quieras plantear. Entonces, planear, hacer, repetir, seguir haciendo y nuevamente las metas, ¿no? Eso en cuanto a la disciplina. En la disciplina, lo importante, tomar una decisión. ¿Cuál es el camino? El camino más largo, más difícil, más escabroso, más molestoso, es estar ahí, en el campo, trabajando con las personas, verificando los procesos. Ese es el camino más largo, más escabroso, más molestoso. El camino más difícil es ir, sentarte en una oficina, cerrar tu ventana y sentarte a hacer cualquier cosa, ¿no? Ahí las cosas no van a cambiar, pero siempre y cuando estés ahí en el campo, hablando, repitiendo, creando, formando personas disciplinadas, creando nuevos hábitos, la cosa a futuro va a ser mucho más sencilla, ¿no? En este caso, hubo una empresa que me contrató y me dijo, perfecto, usted es el nuevo jefe de la unidad de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Y para lo cual, obviamente, usted tiene que estar atrás de cada uno de los trabajadores y cuando hagan malas cosas, usted me los sanciona. Eso es lo que me dijo el gerente de esa empresa. Lo que yo hice, obviamente, es no aparecerme por la empresa por lo menos 3 meses, por la planta de producción, ¿no? Lo que hice en esos 3 meses es comenzar a capacitar a las personas, enseñarles, indicarles, ¿no? No es simplemente ponte el casco, no. Tienes que ponerte el casco porque mira, estos son los riesgos, esto podría suscitar, esto podría pasar. Por favor, utilicemos los equipos de protección personal. Recién ahí ya no era la unidad de uno, ¿no? Y vuelvo y repito, esta empresa trabajaba 3 jornadas, es decir, tenía que hacerme 3, ¿ya? Con más de 360 trabajadores era un poco imposible. Lo que conseguí en estos 3 meses es formar un pequeño prevencionista en cada trabajador. Y ahí tenía el aporte más bien de cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer, tomar decisiones por una parte, ¿no? Crear un entorno con mínima resistencia. El momento que tú lo hablaste a un trabajador, el momento que en algunas empresas he visto que hasta los tratan mal, el momento que tú hiciste eso, se va a formar una pared invisible, ¿ya? Se va a formar una coraza emocional entre el trabajador y la persona. Entonces, cada vez que tú quieras llegar con una nueva idea, con un nuevo procedimiento, con un nuevo tema de disciplina, la persona no te va a escuchar. ¿Por qué? Porque esa coraza emocional es tan fuerte que no le va a permitir a la persona escucharla, ¿no? Entonces, para todo esto, reglas de juego claras, ¿no? Señores, lo vamos a manejar de esta manera. Es muy sencillo, cada persona utiliza su equipo de protección personal. Si su equipo de protección personal tiene alguna falla, por favor me lo indican. Saben identificar peligros, saben evaluar riesgos, por favor avísenme si ven algo inusual que esté sucediendo y todo lo llevamos en paz. Es decir, los trabajadores no son una parte de la seguridad industrial, sino en realidad son parte de la seguridad industrial. Entonces, con eso, obviamente, estás fomentando el trabajo en equipo, ¿no? Y todo lo que hagas, conviértelo en un hábito y eso te va a llevar a una nueva cultura organizacional, ¿no? Es muy bonito escuchar, ya hay muchos videos en internet sobre las empresas japonesas, cómo ellos convierten esos hábitos, ¿no? Y no son hábitos simplemente que es para lograr una mayor producción, no, son hábitos en realidad para llevar un nuevo estilo de vida. Porque claro, algo que también nos puede perjudicar a la empresa es la mala alimentación de los trabajadores, es el no descansar correctamente. Entonces tenemos que crear todo eso en una cultura
organizacional y por qué no llevar esa cultura organizacional a la mejor empresa que cada uno tiene, que es su familia, ¿no? La familia también se mueve como una microempresa, ¿no? Tienes entradas y también tienes salidas, ¿no? El gusto de que tu hijo ya se graduó, pero obviamente también tuviste que invertir para que tu hijo se gradúe. Entonces, ¿por qué no formarlo desde esa perspectiva? Excelente. Y con esto hemos terminado con nuestra presentación. Yo sé que tienen bastantes preguntas, así que nos vamos a dar un tiempito para responderlo, por favor. Claro que sí, Harman, una vez más felicitamos y agradecemos por compartirnos todos sus conocimientos en esta noche. Y como usted mismo lo menciona, tenemos varias inquietudes por parte del público. Iniciamos entonces. Nos comentan y nos preguntan, ¿cómo motivar la cultura de uso del EPP? Hay mil pretextos como anécdota, el uso de la mascarilla en clima de calor intenso. Fue algo muy difícil. Realmente la persuasión positiva o negativa no ayudaban mucho. Correcto. Conocimiento. Solo el conocimiento nos hará libres, ¿no? Yo siempre les digo el por qué, para qué y por qué del uso. Por ejemplo, de la mascarilla. Sé que me suda, sé que me estorba, sé que me molesta, sé que no puedo respirar, pero todo es un tema de un hábito. Si es que tú no haces esto parte de tu hábito, va a ser muy difícil en realidad poderlo realizar, ¿no? Va a ser muy difícil. Es como que el día de mañana me lleven a un edificio de 10 pisos y obviamente el ascensor esté dañado. Entonces, el primer día va a ser, o sea, en el quinto piso ya no quiero más, ¿no? Ya no avanzo, pero tengo que eso hacer un hábito, ¿ya? Pero si ya pasé el día 21, ya no interesa. Ese ascensor ya ni lo arreglen porque veo cambios incluso en mi figura, veo que es conveniente, ya no me canso con facilidad. Entonces se formó ese nuevo hábito. Lo que tenemos que hacer en las personas es formar nuevos hábitos. Ahora, aquí juega muchísimo la ergonomía. ¿Ya? Eso también tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? ¿A qué me refiero con el tema ergonómico? Que el equipo de protección personal en realidad no debe ser tan molestoso como nos lo pintan nuestros colaboradores. Por ejemplo, cascos, tenemos cualquier cantidad de cascos y a mí sí me han dotado de cascos que son bastante complicados, incluso apretárselos, ponérselos, es bastante molestoso o simplemente te dejan una señal un poco fea en la frente. Pero también hay cascos que cuestan lo mismo, ojo, no te estoy diciendo que es porque es más barato, no, que cuestan lo mismo, que tienen su rache de sujeción, vienen con una esponjita, es mucho más ergonómico, mucho más llamativo. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Qué es lo que yo hacía en las empresas? Al momento de comprar calzado, íbamos a comprar 200 pares de zapatos, a mi proveedor le pedía un par por lo menos de cada uno de los modelos que tenía. Y le daba a uno de los trabajadores, justamente al que más se quejaba del calzado, que era pesado, que era molestoso, que le sudaba, que esto, que este otro, le daba a él. Ahora sí, pruébalo. Lo probaba un mes y luego lo llamaba a este trabajador. ¿Qué te parece ese zapato? Excelente, excelente, este quiero. Si yo iba con el más molestoso, créeme que para el resto era mucho más fácil. Entonces, eso es lo que tienen que comenzar a hacer. Háganse amigos de los proveedores de los equipos de protección personal. Hay varias empresas proveedoras, por respeto no voy a dar ninguno de ellos, y obviamente soliciten esto. Ellos tienen pruebas gratis, incluso muestras gratis que les pueden dar y vean cómo les va a sus compañeros. Ya, Harman, me molesta el zapato que me trajo. Perfecto. Harman se va a poner un zapato de los que les trajo y también va a pasar las 8 horas. Y a lo mejor tienen razón, es muy molestoso o muy pesado. Y ojo, esto no tiene nada que ver en el precio. Excelente, Harman, por compartirnos. Muchas gracias, todas estas ideas son muy útiles. ¿Cómo se hacen los trámites para asegurar a una persona por 3 días de servicio? ¿Y qué hacer después de cumplir con los 3 días? ¿Qué se debe hacer? ¿Se debe seguir pagando al asegurado y por cuánto tiempo? Esas inquietudes nos dejan. Perfecto, si tú contratas a una persona por 3 días, tal cual como ingresaste en la página del IES, el día 1, pues tal cual el día 3, simplemente lo sacas de la afiliación y eso sería
todo, no necesitas pagar más. Y el IES te va a cobrar solo por los días en que la persona laboró, es decir, solo por los 3 días. Si le estás pagando el básico, estamos hablando que te va a cobrar cerca de $8. Excelente, muchísimas gracias. Nos consultan ahora. ¿Desde el primer día que se empieza a trabajar ya se podría hacer uso de la aseguradora? ¿Y desde qué año en Ecuador se toma en serio la labor de los trabajadores de seguridad industrial? Perdón, se fue un poco la señal, ¿me repite? Claro que sí. ¿Desde el primer día se puede ya hacer uso de la aseguradora, Harman? Claro que sí, lo que es riesgos del trabajo es desde el primer día. Es más, algo interesante es que también te cubre los accidentes que puedan pasar desde tu casa al trabajo y del trabajo a la casa. Eso es la forma en realidad en cómo se maneja el Seguro General de Riesgos del Trabajo. Entonces, desde el primer día, desde el primer minuto, incluso yo diría, ya tienes esta prestación, y también desde que sales de tu casa al trabajo, del trabajo a tu casa, siempre y cuando sea en la misma ruta y en la misma frecuencia, ¿no? Minutos más, minutos menos, horas más, horas menos, porque también hay casos de trabajadores que, por ejemplo, que para ir a su lugar de trabajo, jornadas largas, es de por lo menos 2 días de viaje, ¿no? Entonces, y tienen que ser ciertas pausas. Todo eso lo estipula riesgos del trabajo, puede ser validado o calificado como un accidente de trabajo, también conocido como accidente in itinere. Adicional a esto, cada vez que tú estés a las órdenes del empleador, es decir, Gabriela, por favor, necesitamos que el día de mañana se vaya a Quito a recibir la capacitación en prevención de riesgos laborales. Mientras Gabriela está viajando, mientras Gabriela está en el hotel, mientras Gabriela sale la capacitación, mientras Gabriela regresa, obviamente el Seguro General de Riesgos del Trabajo le puede dar la prestación sin ningún problema. Excelente, Harman, muchas gracias. Voy a leer ahora un comentario que incluye la pregunta. Nos dicen, buenas noches, mi mami es enfermera. Hace algunos años se quemó las córneas debido a la preparación de nutrición parenteral. Como en este tiempo mi mami trabajaba en el área privada, acudimos a ese seguro. Pero el accidente fue en el hospital público donde labora. Nunca le dieron seguimiento. A raíz de eso, la vista de mi mami se ha visto afectada. Sin embargo, ella con su seguro privado logró sobresalir. Hace 2 años, mi mami en su trabajo público, en el área de neonato, sufrió una parálisis facial debido al cambio térmico brusco. Tampoco le han hecho seguimiento. Sin embargo, esta vez con el conocimiento adquirido de mi parte, me he parado muy fuerte para pedir que a mi madre le cambien de lugar de trabajo. Sin embargo, considero que las áreas de salud ocupacional de los trabajos deberían tener mejor atención y seguimiento. Mi pregunta es, luego de este proceso, a mi mamá le quieren volver a cambiar de área de trabajo aduciendo que ella ya está bien de su parálisis. Nosotros tenemos certificados médicos particulares que manifiestan que mi mamá no puede estar en lugares de estrés. ¿Cómo se hacen los trámites para asegurar esa sería la inquietud? Ya, bueno, básicamente tienes que ir al Seguro General de Riesgos del Trabajo. Ahí existe un técnico y existe un médico. También recordando que en la empresa donde su mami trabaja también debe existir un técnico y un médico. Muchas veces el médico desconoce de la parte laboral, es decir, en algunas ocasiones las empresas contratan a médicos clínicos, ¿no? Sin conocimientos en seguridad industrial. Entonces, esta es una de las situaciones que puede agravar el tema. Simplemente va al Seguro General de Riesgos del Trabajo, obviamente todo lo que nos ha comentado lo indica ahí, y obviamente ellos van a pedir una valoración. Y el mismo médico del Seguro General de Riesgos del Trabajo, que es un médico ocupacional, tranquilamente puede realizar una aptitud médica. Es decir, la señora es apta para regresar a su lugar de trabajo, no es apta para regresar a su lugar de trabajo o es apta con restricciones. Y el dictamen que lo dé el Seguro General de Riesgos de Trabajo debe ser respetado por la empresa. Entonces, el camino más seguro, valga la redundancia, a seguir es a través del Seguro General de Riesgos del Trabajo. Excelente, Harman. Muchísimas gracias por su ayuda.
Nos consultan ahora, cuando es por servicios profesionales y sufre un accidente de la empresa en la que está laborando, ¿qué sucede si el empleado no es afiliado? Debido a la no afiliación, ¿habría responsabilidad compartida? Totalmente va a existir una responsabilidad. Si es que trabaja para otra empresa adicional, va a existir una responsabilidad compartida. Puede ser del 50-50, puede ser que la prestación sea dada a lo mejor solo por el empleador directo, así no esté afiliado. Claro, nos comentaba justamente que es por servicios profesionales, Carmen. Me imagino que pues no tiene algún contrato definido. Ya, a mí me invitan a una empresa X, a una empresa constructora por servicios profesionales, pero la empresa utiliza montacargas, pero a las personas que utilizan los montacargas no los tienen con buena capacitación, con conocimientos, no tienen competencias para el manejo de montacargas y algún montacargas me atropella. Eso será responsabilidad obviamente directa de la empresa en donde sucedió. Si como es una condición subestándar, la responsabilidad recaerá sobre esta empresa. Excelente, muchas gracias. ¿Qué es el juicio de repetición? ¿En qué consiste y cómo se da inicio? Correcto. ¿Qué es el juicio de repetición? Resulta que todo van a ir en contra de la empresa, ¿ya? Obviamente no en contra de la infraestructura, sino en contra de su representante legal. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir yo como gerente? Señores, si bien es cierto, el accidente fue por una condición subestándar y ustedes me están cobrando como responsabilidad patronal $80,000, ¿ya? Pero les recuerdo que yo contraté a un técnico de seguridad, el señor Pepito Pérez, pero el señor Pepito Pérez no hizo su trabajo de manera adecuada. Por ende, todo lo que ustedes como IES me quieran cobrar a mí, yo voy a hacer un juicio de repetición contra ese profesional, porque él tuvo que haber blindado mi empresa. Y obviamente en ese momento, todo lo que a mí me toque pagar como responsabilidad patronal, al final a lo mejor le toca pagar al técnico de seguridad. Esto como un ejemplo, ¿no? Puede ser lo mismo con un ingeniero civil, puede ser con cualquier situación. Por ejemplo, voy a construir mi casa, contrato a un ingeniero civil, a la casa yo le di en arriendo, resulta que hay un sismo no muy fuerte, esa casa se cae y fallece la familia. Todos los familiares de estas personas van a ir contra el dueño de la casa. Pero obviamente yo tengo que ir en contra del profesional, el que no le puso, el que no hizo su estudio estructural adecuado, el que no le puso los materiales adecuados. A eso se llama juicio de repetición. Excelente, Germán. Muchas gracias una vez más por compartirnos todos sus conocimientos. Continuamos. Nos preguntan, si en mi trabajo pierdo una mano, ¿la empresa está obligada a indemnizarme? Y pues también nos consultan sobre las indemnizaciones. ¿De qué depende cuánto tenga que dar el empleador a su empleado? ¿Cuánto tenga que pagar? Ya, correcto. Esta es una equivocación siempre que existe en nuestra legislación, en nuestra sociedad, ¿no? Hemos visto accidentes, hemos escuchado de accidentes, a lo mejor en Estados Unidos, que dicen, mira, el señor porque perdió la mano le dieron $200,000. Esto no funciona, esto no es igual. ¿Quién te va a dar la prestación? No es la empresa, no es que la empresa debe indemnizarte, no es que debe darte 50,000, 100,000 o 200,000, ¿no? Tal cual como lo dije en la persona que fallece al segundo día, en la responsabilidad patronal más o menos será de $168,000. Pero ojo, no es que el IES coge esos $168,000 y le da a la viuda y a su hija. No, sino el IES coge, se los guarda y mes a mes da la prestación, que sería un porcentaje de ese salario básico unificado, de esos $400. Entonces, ¿quién te va a dar toda la prestación? Es en realidad el IES. No te tiene que dar nada la empresa. Entonces, en eso sí también tener muchísimo cuidado. Excelente, Germán. Muchísimas gracias. Tenemos aún más inquietudes también. La gerencia es la encargada de cubrir los gastos que implican el trabajo que voy a realizar. ¿Cómo hacer si uno elige los mejores programas, los mejores seguros? Y si el jefe me dice que es muy caro, ¿qué debo hacer en estos casos? Bueno, en realidad tienes que analizar, ¿no?
Siempre va a haber el producto A, B y C, ¿no? Y obviamente los tres productos van a tener precios diferentes. Siempre que sean, qué sé yo, equipos de protección personal, tienes que manejarte por certificaciones internacionales. ¿Qué certificaciones, qué garantías tiene ese equipo de protección personal? Y ahí ni siquiera va a entrar a competir con el casquito, con el casco chino que te vale $1 o $2. Es decir, siempre tienes que verlo por certificaciones, tienes que ver qué cosas en realidad que funcionen para la parte empresarial. Entonces, esa es la única forma en la que nosotros podemos manejarnos. No te manejes mucho por costos, por cuánto cuesta, sino explícale y enséñale al señor gerente que eso va a ser una inversión a mediano y largo plazo. Muchísimas gracias. Ahora nos preguntan, ¿la obligación de reportar una herramienta defectuosa le corresponde al supervisor del área o al trabajador que la usa? ¿Por qué se atribuye la responsabilidad al técnico de seguridad y salud ocupacional? Correcto. Lo que pasa es que yo siempre les comenté que hay que tener estas reglas de juego, pero para tener las reglas del juego también hay que dar cuáles son las consideraciones, ¿no? Y si nosotros nos vamos a consideraciones, vamos a ver qué es lo que me dice la normativa. En este caso tengo el artículo 13 del Decreto Ejecutivo 2393, donde están las obligaciones de los trabajadores. Una de las obligaciones de los trabajadores, obviamente, es reportar todas las condiciones que puedan causar un accidente o una enfermedad profesional. Y esto no, obviamente, no va a ser culpa del técnico, va a ser obviamente una responsabilidad del trabajador. Entonces, cada vez que exista esto, el trabajador está en la obligación de reportarlo. Excelente información, Harman. Muchas gracias. En la actualidad, dentro de una pandemia, un médico o enfermero que trabaja en un hospital Centinela se contagia de COVID-19 ante la escasez de EPP. ¿Cuál es el enfoque del IES? Correcto. El enfoque del IES deja mucho que desear, ¿no? Y si tengo aquí alguno de los amigos del IES, con el respeto que todos ustedes se merecen. Se hizo los estudios pertinentes a nivel incluso mundial. Muchos países se acogieron en tomarlo al SARS-CoV-2, al COVID-19, como en algunas legislaciones como una enfermedad profesional y en algunas como un accidente de trabajo, ¿no? Obviamente por la actividad que se realiza. ¿Qué es lo que dijo el IES? Al principio nos dijo, bueno, enfermedad no puede ser porque nuestra normativa está blindada. Dice que debe ser una enfermedad crónica. El SARS-CoV-2 no es una enfermedad crónica, entonces por ende no puede ser una enfermedad profesional, pero sí como un accidente de trabajo. Al principio nos dijeron que sí, que va a ser tomado como un accidente de trabajo y luego nos dijeron que va a haber una investigación que se la va a hacer para determinar si es que esa causa y consecuencia del trabajo que realiza. Entonces hasta ahí se ha quedado un poco en el aire, pero si es que es un trabajador y se logra determinar que fue en su lugar de trabajo por una condición subestándar, es decir, la falta del equipo de protección personal, yo sí lo tomaría como un accidente de trabajo. Alguno de ustedes me va a decir, Harman, sí, pero el resultado es igual, el trabajador se murió. Sí, pero vamos al tema de las prestaciones, ¿no? Me dice que si tú tienes por lo menos 36 aportaciones, ya se activa lo que es ayuda funeraria. Es decir, si el trabajador no tenía 3 meses, ni siquiera el IES le va a dar para que le ayuden a comprar una caja, por más fuerte que suene lo que les estoy comentando. Pero si se activa a través de riesgos del trabajo, tiene la prestación desde ese momento y su familia va a quedar con esa prestación. Asimismo me dice que por lo menos debe tener 60 aportaciones para que su familia, para que se active el Monte Pío. Pero si fue por accidente de trabajo, se va a activar desde ese momento. Entonces, esas son las prestaciones que en realidad se lo debe hacer. Si es que es el caso que ustedes me dicen, yo lo tomaría como un accidente de trabajo, siempre y cuando se lo logre determinar. Muchas gracias, Harman, por toda esta información brindada. Ahora, ¿qué se consideraría el salir de casa al trabajo y tener un accidente en el transcurso del mismo? Muy interesante esto. Correcto. Lo que les decía se considera como accidente de trabajo, ¿no? Se considera como accidente de trabajo. Igual ustedes irían, asumamos que no es un tema de emergencia, asumamos que fue un golpe fuerte el que recibieron.
ustedes van a ir al IES para que se active el seguro médico. Me dice que por lo menos debo tener 3 aportaciones. El día de hoy empiezo a trabajar en esta empresa llamada UTPL y el día de hoy, saliendo de mi casa, es donde existe el accidente, ¿no? Alguien me caí en una alcantarilla, un golpe fuerte, lo que sea. Me voy a ir al IES, me va a decir, bueno, lo suyo no es emergencia y no tiene las 3 aportaciones, no le voy a dar la prestación. Lo que ustedes tienen que comentar que fue por riesgos, fue por en el traslado de su casa al trabajo y obviamente debe ser tomado como un accidente de trabajo, este accidente en itinerario, y obviamente están en la obligación de darles la prestación. Muchas gracias. Nos preguntan ahora, en una X empresa hubo compañeros que tuvieron lesión del manguito rotador. 2 de ellos tuvieron que operarse, pero esto no se reportó al IES. Ahora hay otro caso, pero no se quiere reportar por miedo a que sea despedido. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Ya, todo lo que suceda deben reportarlo. Todo, absolutamente todo lo que suceda deben reportarlo. ¿Por qué? Porque si no lo reporta la empresa, tranquilamente el trabajador o algún familiar lo puede reportar. Y ahí es cuando la empresa va a tener muchísimos problemas. Ahora, si un trabajador ya tuvo el tema de manguito rotador, el segundo trabajador tuvo un caso de manguito rotador y el tercero tiene un caso, quiere decir que esas medidas correctivas no han sido tomadas o que esas causas básicas del accidente o esas causas directas no han sido tomadas en cuenta. Y si seguimos así, créanme que toda la empresa va a terminar con esa dolencia. Por supuesto, todo a tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿qué se debería hacer si se tiene un accidente dentro de la empresa y ellos no quieren reconocer, ya que previamente se reportó el material en mal estado? Todo dejarlo por escrito, todo debes dejarlo por escrito. Haz un oficio, ha sucedido casos que me dicen, no, yo no le acepto nada. Envía un WhatsApp, envía un correo electrónico, pero debes reportarlo. Si pasa algo, es directamente responsabilidad de la persona que hizo caso omiso a la sugerencia. Gracias, Carmen. Esperamos que todos estos consejos sean muy útiles para todo nuestro público. ¿Qué pasaría si un trabajador fallece en una empresa usuaria en donde efectúa control de plagas? Va a haber una investigación de accidente. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Si fue por intoxicación, pues verificar cómo estuvo el estado de los equipos de protección personal. Si el estado de los equipos de protección personal, si la entrega fue la adecuada, a lo mejor el trabajador no lo usó o no quiso utilizar el equipo de protección personal. A la final, todo accidente y toda enfermedad profesional, si ustedes lo buscan, va a ser por un acto o una condición subestándar o la suma de las 2. Si fue un acto subestándar, no hay problema. El IES, a través del Seguro General de Riesgos del Trabajo, va a dar la prestación. Y si fue por una condición, igual va a dar la prestación, pero todo lo que gaste el IES lo va a cobrar a la empresa. Muchas gracias, Carmen. Ahora coméntenos, ¿qué exámenes o qué documentación es necesaria en la contratación de una empleada doméstica? Bueno, zapatero a sus zapatos, ¿no? En este caso, todo lo que es vigilancia médica tenemos que preguntarles a nuestros amigos médicos ocupacionales qué tipo de examen deben hacerlo. Si tienes a alguien o alguien maneja la parte técnica, tendrás que ver cuáles son los riesgos asociados a los que va a estar esa persona, ¿no? Pero siempre digo zapatero a sus zapatos. Así es, muchas gracias. Si un empleado público que se encuentra a contrato sufre un accidente de trabajo donde lamentablemente fallece, ¿cómo quedaría su esposa e hijos? ¿Existe alguna indemnización para ellos? Claro, se activa directamente el Seguro General de Riesgos del Trabajo y obviamente quedan con todas las prestaciones. Estas prestaciones son tanto para el trabajador privado como para el trabajador público. Entonces se va a quedar con todas las prestaciones sin ningún inconveniente. Muchísimas gracias. Continuamos entonces. ¿Qué personal interviene en las investigaciones y en qué tiempo se debe tener una respuesta? Ya, por lo general es el técnico de seguridad de la empresa el que realiza un informe ampliatorio. ¿Qué es el informe ampliatorio? Es la investigación del accidente. Pero adicional a esto,
riesgos del trabajo a través de sus técnicos y sus médicos, sus profesionales, también van a realizar una investigación del accidente, ¿no? Y ahí se va a determinar en realidad cuáles fueron las causas del mismo. Y adicional a esto, el tiempo, ¿no? Cada accidente o desde que se conozca que una persona sea diagnosticada por alguna enfermedad profesional, se tiene 10 días laborables para reportarlo. Y mientras tú lo estás reportando, tienes que ya entregar toda esta información. A lo que me refiero con laborables es que, por ejemplo, el accidente fue el día de hoy, jueves, y ya se considera como el día 1. El día viernes sería el día 2. Sábado y domingo no es laboral. Entonces, el día lunes será considerado el día 3 y así sucesivamente. Si por A o B el día miércoles es un feriado, tampoco se lo considera y así sucesivamente. Excelente explicación, Harman. Continuamos. Si una persona labora en dos empresas, A y B, sufre un accidente en la empresa B, lo que lo lleva a tener reposo médico por 9 meses. En este tiempo, la empresa B se cierra por muerte del dueño. ¿Tiene la empresa A la obligación de reinsertarlo nuevamente al trabajo? Ya, a ver, me hicieron un poco con los A y B. A ver, la empresa A es donde trabajaba y es donde tuvo el accidente. Así es. La empresa A sufre un accidente en la empresa B. Y esto lo lleva a tener reposo médico, pero de igual manera cierra la empresa B por muerte del dueño. ¿La empresa A tiene la obligación de reinsertarlo a su trabajo? Claro que sí. Recuerden, si bien es cierto, para la empresa A no es un accidente laboral, fue extralaboral, tiene la obligación de darle los permisos durante un año. Si ya se exceden estos permisos más del año, pues el contrato de trabajo tranquilamente entre la empresa y el trabajador se puede dar por terminado. Solo en casos que no sea por accidente laboral propio de esa empresa, ¿no? Ahora, si es que fue en la empresa B y la empresa B es la que se mantiene, no pueden votar por nada del mundo a ese trabajador. Excelente. Germán, nos consultan por qué las multas ambientales son mayores a las laborales. En realidad considero, a ver, en la parte ambiental, si bien es cierto, uno debe cumplir ya con todo lo que es su planificación, con todo lo que es su programa, su ficha ambiental, debe cumplir y obviamente sí hay multas más elevadas dependiendo del daño que suceda. Pero los costos por accidentes de trabajo, ¿ya? Es decir, por lo que son responsabilidad patronal, puede llegar a ser mucho más cara que una multa por alguna falla en el tema ambiental. Muchas gracias. Ahora, si entro como subcontratista en construcción a una empresa y mi personal es de 10 o menos personas, ¿es necesario llevar mi propio técnico o ingeniero en seguridad y salud ocupacional? Correcto. En toda empresa debe existir tanto vigilancia médica como gestión en seguridad y salud ocupacional. Recuerden que tenemos el instrumento andino, la decisión 584, en el artículo 11 que me dice toda empresa debe contar con un sistema de gestión y seguridad y salud en seguridad y salud en el trabajo. Es decir, el día de mañana yo me voy al SRI, saco mi RUC y ya soy considerado como empresa, es decir, ya debo tener ya debo tener un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Ahora, si bien es cierto, son 10 trabajadores, tampoco me alcanza como para tener un técnico de planta. Perfecto, no lo tengas de planta, pero sí debes conseguir una persona que tenga las competencias y que te ayude a mantener una gestión en seguridad y salud en el trabajo. No es tan complicado, pero obviamente debes conseguir a un profesional. Y esa es la importancia de nosotros los profesionales en seguridad y salud en el trabajo. Excelente, Carmen. Continuamos. ¿La mayoría de accidentes se dan por el acto inseguro o por una condición insegura? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, hay estadísticas que me dice que la mayoría de accidentes se producen por un acto subestándar. Es más, hay un tiempo determinado, hay ya estadísticas que dicen que en qué hora del día suceden la mayor cantidad de accidentes. Están entre de 8 a 10 de la mañana y algunas de ellas ya en las jornadas finales. Es decir, estamos hablando entre 4:30, 5 a 6 de la
tarde. Es decir, todo está relacionado muchas veces con la persona. Por ejemplo, yo soy muy cumplidor, muy disciplinado, pero el día de hoy es jueves y ya tengo que irme pronto a mi casa y tengo todavía que hacer tarea, ¿no? Entonces, claro, una cosa es desconectar la máquina para limpiarla, pero más rápido es limpiarla mientras la máquina está en rotación, ¿no? Entonces, obviamente se va a producir un acto subestándar. Y recordándoles, lo que no sucede en años puede suceder en un minuto. Así es. Pues estamos ya con el tiempo, estimado Hartmann, así que vamos a dar paso a la última inquietud para que nos la pueda responder brevemente. ¿Cómo proceder cuando un empleado se contagia de COVID-19? Bueno, seguir los protocolos que como empresa ya deben tenerlos estructurados. Entre ellos, ya saben, si es que estuvo en alguna área con más compañeros de trabajo, pues a todos esos compañeros debería enviárselos a casa y darles un seguimiento por la parte médica e ir determinando si tienen síntomas por lo menos 5 o 6 días. Pero vuelvo y repito, todo eso va a estar estructurado en tu protocolo de bioseguridad y obviamente tienes que darle cumplimiento. Si ves que ese protocolo que fue copiado del internet no se ajusta a tu realidad, pues haz tu propio protocolo de bioseguridad. Excelente recomendación. Una vez más, Hartmann, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos sus experiencias y sus conocimientos en esta noche. Ha sido un honor contar con su presencia. Para mí un gusto, muchísimas gracias, siempre aportando a la Universidad Técnica Particular de Loja, esperando que todos los conocimientos del día de hoy obviamente los puedan utilizar. Hemos hablado más que de la importancia del mismo profesional, hemos hablado de herramientas que ustedes pueden utilizar, porque en realidad el país no necesita más profesionales de lo mismo. Lo que necesita el país son profesionales con ciertos plus, con ciertas ganancias, con ciertas ideas que en realidad vengan a reestructurar a nuestra industria. Entonces, por mi parte, yo les quedo eternamente agradecido y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias. De igual manera, infinitas gracias a todos los presentes por su tan activa participación. Me permito recordarles ahora que para la obtención del certificado de participación debieron asistir por lo menos a 3 de las 4 charlas. Y de esta manera finalizamos este ciclo de webinars organizado por la carrera de Seguridad y Salud Ocupacional. No sin antes comentarles que esta carrera se oferta en la modalidad presencial y también en la modalidad abierta y a distancia. Las matrículas están abiertas. Para más información, pueden ingresar a utpl.edu.es/carreras/seguridad o contactarse con María Fernanda Cuenca, coordinadora de la carrera, a través de su correo mfcuenca70@utpl.edu.es. No olviden siempre decidir ser más. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche.